Hola, buenos días. ¿Qué tal? Vale, ya estáis viendo Estoy compartiendo la pantalla. Vale, empezamos. Vale, me presento. Mi nombre es Salvador Carreras. ¿Vale? Trabajo en Fuji Electric, en el departamento técnico de Fuji Electric, desde hace más de 10 años. Y bueno, hoy vamos a explicar o vamos a hablar de cómo controlar motores con encoder en la periferia, con nuestro modelo de variador Fredrik Lift 2, ¿vale? El LM2A. Vale, pues vamos a empezar. Vale, aquí vamos a ver, ¿vale? Los contenidos, los 5 puntos que vamos a explicar, ¿vale? Para empezar, hablaremos de las características de este tipo de motor, es decir, pues qué características eléctricas tienen estos variadores, veremos las diferencias entre un motor convencional ¿vale? y este tipo de motores. En el segundo punto hablaremos de las características que tiene el encoder, hablaremos de los parámetros que tenemos que ajustar en el variador para controlar este tipo de motores, ¿vale? Qué peculiaridades tiene. También hablaremos de lo que es el procedimiento del pole tuning, ¿vale? Cómo hacerlo, cómo hacer la puesta en marcha. Y por último, pues un poco de resolución de problemas, ¿vale? Qué problemas nos podemos encontrar y cómo podemos solucionarlos, ¿vale? Sobre todo problemas de puesta en marcha. Vale, vamos a empezar. El objetivo del webinar es sobre todo pues entender las características de estos motores no tan comunes en el mercado, ¿vale? Donde la principal diferencia respecto a los motores más convencionales es la ubicación del encoder, ¿vale? Que a diferencia de los convencionales está situado pues justo en la periferia del motor, en la parte exterior, ¿vale? Luego ya poco a poco iremos viendo, veremos imágenes donde está ubicado este tipo de encoder, donde está ubicado exactamente. ¿Vale? Y lo más importante, pues el saber cómo controlar este tipo de motores, ¿no? Cómo ajustar el variador y qué pruebas hay que hacer para controlar este motor y asegurarnos al 100% que vamos a controlar este motor. Venga, vamos a empezar por las características del motor. Vale, aquí podéis ver una imagen, ¿vale? Del motor. Supongo que la mayoría de vosotros ya lo conocéis, habréis visto alguna foto, lo habéis encontrado en alguna instalación. ¿Vale? Fijaros en la estructura mecánica, cómo está acoplado a la instalación, ¿vale? Realmente es un motor que la polea tiene 2 diámetros. Vamos, que es un pelín especial, ¿vale? Diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, a encontrarnos. ¿Vale? Mecánicamente, pues son muy distintos. ¿Vale? Lo primero que tenemos que saber es que se trata de un motor de imanes permanentes, ¿vale? No es un motor de inducción, así que a la hora de controlar el motor no difiere mucho respecto a un motor convencional. Lo que hace especial este tipo de instalaciones es la ubicación del encoder. Como podéis ver, no está ubicado en el eje del motor como habitualmente, sino está justo en la periferia del motor, en la parte exterior. ¿Vale? En un motor convencional, el encoder está acoplado justamente en el eje del motor. Y es más, una vuelta de eje de motor equivale a una vuelta de encoder. Por lo tanto, es relativamente sencillo controlar ese tipo de motores, ¿vale? Vamos, que no implica mucha dificultad. En cambio, cuando el encoder ya está ubicado, que no está justo en el eje del motor, sino está en la parte exterior, en la periferia, tal y como se ve esta imagen un poquito más ampliada, pues todo pasa a ser un poco más complejo, ¿vale? Lo vamos a ir explicando, a continuación lo explicamos. Vale, en este esquema podemos ver el diseño de este tipo de máquinas, ¿vale? Como podéis observar, existen 2 poleas, ¿vale? Hay una polea interior, que es donde van colocados los cables, y después hay una polea exterior, que es donde va colocado el encoder, ¿vale? Colocado, instalado. Vuelvo a remarcar que se trata de que en una máquina convencional, pues el encoder estaría justo en el medio, justo en el eje del motor de la máquina, ¿vale? ¿Qué sucede o qué inconveniente podemos tener si el encoder está instalado en la parte exterior o en la periferia del motor? Pues que encoder y polea tractora giran a distinta velocidad. Eso es el primer problema que tenemos, el primer inconveniente. Es decir, una vuelta de polea, pues quizás significan 14 vueltas de encoder, ¿vale? Esa es la primera dificultad que nos encontramos.
Pero al final es una relación que más o menos pues sería directa y en función de los diámetros de la polea, pues el variador puede calcular relativamente de manera sencilla la velocidad a la que está girando la polea. Al tener dos diámetros, esto puede llegar a crear confusión, ¿vale? Me explico. En la placa de, luego veremos la placa de características de este tipo de motores, ¿vale? En la placa de características de la máquina, el dato que nos proporcionan es el diámetro interior, ¿vale? Que es el de la polea. Pero nosotros no necesitamos ese dato. El dato que nosotros necesitamos es el diámetro exterior para saber cuál es la relación entre mi encoder y una vuelta de motor, por decirlo así, ¿vale? A más, existe otra peculiaridad, ¿vale? Para dificultar todavía más un poquito la cosa. La fijación que se realiza entre el encoder y la máquina se hace mediante una goma, ¿vale? Por lo tanto, no es una relación fija, hay deslizamiento. La goma puede patinar, la goma sufre un desgaste, por lo tanto, todas esas características hace que el control de esta máquina pues sea más complejo, ¿vale? Se necesita un control especial para compensar las diferencias de velocidad entre lo que es el motor y el deslizamiento de la goma. Eso básicamente dificulta todo el control del motor, porque si la velocidad que yo estoy recibiendo a través del encoder es mucho mayor que la velocidad a la que se encuentra el eje del motor, pero a más, esto es un motor de imanes permanentes, que esto significa que yo tengo que saber en todo momento en donde se encuentra el flujo magnético que me genera el rotor del motor, pues eso es lo que obliga a hacer es una relación muy especial para poder controlar este tipo de motores, ¿vale? Vale, bueno, esto es lo que he ido explicando. ¿Vale? Se necesita, pues esto, un control especial, ¿vale? ¿Qué más? Vale, ahora vamos a hablar sobre el encoder, el encoder, ¿vale? Habitualmente, o algunos, no todos, utilizan un encoder incremental, ¿vale? Cuando nos encontremos en una instalación, llegamos a una instalación, nos podemos encontrar, pues eso, ya con un encoder incremental instalado, o nos podemos encontrar con otro tipo de encoder, ¿vale? Luego lo comentamos. En motores de imanes permanentes, los típicos, los convencionales, lo más habitual es encontrarnos un encoder absoluto, ¿vale? Que esto significa que ese encoder tiene una parte incremental para medir velocidad y otra parte que nos proporciona la velocidad, nos proporciona la velocidad a la que va el motor y la otra parte sería la absoluta, que nos da la posición en la que se encuentra el eje del motor. ¿Vale? Por lo que hemos ido explicando, esto ya no nos sirve, ¿vale? Porque estamos diciendo que la posición en la que se encuentra el encoder y la posición que se encuentra el eje del motor pues ya son distintas, por lo tanto la posición con el encoder absoluto ya no nos sirve, ¿vale? En resumen, en este tipo de motores lo que se monta es un encoder incremental, que nos va a dar simplemente la realimentación de velocidad, no la de posición. Esto no es un problema para nuestro variador, para el LM2A. Tenemos diferentes tipos de tarjetas de opción y por lo tanto simplemente, pues dependiendo de la electrónica del encoder que haya instalado o que vayamos a instalar, habrá que escoger la tarjeta adecuada o compatible para poder controlar ese encoder. Hay algunos motores que no llevan un encoder incremental, sino nos podemos encontrar con un encoder que se llama un resolver, ¿vale? Un resolver, pues eso, es otro tipo de encoder que utiliza otro tipo de electrónica para lo mismo, para poder facilitar la velocidad a la que va el motor, ¿vale? El problema es que con nuestro variador, con el LM2A, no podemos controlar este tipo de encoder, no tenemos tarjeta opcional para controlar esa electrónica. Entonces, en los casos que vayamos a una instalación y queramos hacer una adaptación y nos encontremos con un resolver, nuestra recomendación es sacar ese resolver y meter un encoder absoluto, hay un encoder incremental, ¿vale? Y una vez elegido el encoder incremental, pues elegimos la tarjeta opcional, la tarjeta de encoder para poder controlar ese encoder. Vale. Vale, ahora vamos a hablar un poco sobre el acoplamiento mecánico del encoder, ¿vale? El encoder en sí es un encoder incremental convencional, ¿vale? Lo que sí que hay que tener en cuenta
son las características mecánicas, ¿vale? Básicamente para poder adaptarlo o acoplarlo en la polea exterior del motor, ¿vale? En la periferia. Esto es sobre todo lo que lo hace un poco especial, ¿vale? El encoder se tiene que acoplar a la máquina mediante un disco o plato que fije el encoder a la posición correcta a la que tiene que ir en la máquina. Por lo tanto, esta pieza ya lo hace un poco distinto a lo que estamos acostumbrados, ¿vale? Por último, lo que lo hace muy especial es que tenemos una rueda de goma, ¿vale? Que gira solidariamente en la polea exterior. Esta goma es la que hace contacto, fricción entre la máquina en sí y el encoder, ¿vale? Es muy importante esta goma porque al final toda la velocidad que va a recibir, ¿vale? Pues depende de esta goma, ¿vale? Si que tiene que rodar bien, que no se puede desgastar, etcétera, etcétera. Vale, tarjetas de opción. ¿Qué tarjetas tenemos? Pues tenemos dos tipos, ¿vale? Básicamente tenemos dos tipos de tarjetas. Tenemos la OPC PG3, ¿vale? Que esta tarjeta es para un encoder tipo push-pull, electrónica push-pull o open collector, ¿vale? Donde las tensiones de trabajo son entre 10 y 30 volts, ¿vale? También disponemos de la tarjeta opcional, la OPC PMPG, para tipos de encoder con electrónica LAN driver, que se llamamos, ¿vale? Y las tensiones de alimentación pues son de 5 voltios, ¿vale? En función del tipo de encoder que se monte o que nos encontremos, hay que ir a atacar con una tarjeta u otra, ¿vale? Eso es importante tenerlo claro. Vale, respecto al conexionado, vale, Vale, respecto al conexionado, con la OPC PG3, como podéis ver, se deben cablear 4 hilos, ¿vale? Tenemos la alimentación del encoder, positivo en P0 y negativo en CM. Y el canal A y el canal B, ¿vale? Nada más. Fijaros que el paso por cero, el terminal PZ, no lo utilizamos, ¿vale? Con los canales de velocidad ya es suficiente, con estos 4 hilos. Vale, respecto a la PMPG, ¿vale? Si nos encontramos un encoder tipo LAN driver, pues hay que utilizar esta tarjeta opcional, la OPC PMPG. Como podemos ver, se cablean 6 hilos, está el canal positivo y negativo, pero fijaros que al final estamos alimentando exactamente lo mismo que en la anterior, que en la PG3. ¿Vale? Estamos cableando la alimentación a través de los terminales P0 y CM, P0 positivo, CM negativo, el canal A y el canal B, tanto el canal positivo como el canal negativo, y nada más. Se conectan estos seis hilos y a funcionar, ¿vale? Este tipo de tarjeta se utiliza para otro tipo de encoder, ¿vale? Lo que hay que remarcar y es importante y tiene que quedar claro es que si utilizamos esta tarjeta por defecto de fábrica, bueno, estas tarjetas llevan unos switches, ¿vale? Que por defecto vienen ajustados de una manera, ¿vale? Y por defecto vienen ajustados, ¿vale? Que están determinando si el variador da un error. Es decir, me explico. Es decir, si la tarjeta detecta que hay un cable, rotura de cable, de un cable del encoder cualquiera, en este caso, el variador directamente se bloquearía por PG. ¿Vale? Él está comprobando permanentemente el tema de los cables si falla alguno. En este caso, como no estamos cableando el paso por cero, es importante el switch 2, que está ubicado justamente aquí, ponerlo todo a on, ¿vale? Para evitar que el variador se nos pare por PG, ¿vale? Entonces es importante también tener claro de cambiar este switch a la hora de instalar este tipo de tarjeta de opción. Vale, ahora vamos a hablar sobre la configuración básica del variador, ¿vale? Los parámetros que debemos ajustar para controlar este tipo de motores. Aquí aparece un listado. Vale, parámetros. El primer parámetro que aparece es el parámetro C21, ¿vale? Los que ya conocéis nuestro producto, sabéis que siempre a la hora de programar empezamos por este parámetro. El C21 tenemos la opción de seleccionar en qué unidad queremos trabajar, ¿vale? Podemos trabajar pues, en diferentes unidades, en hercios, en RPMs, etc. ¿Vale? Es importante empezar
con este orden y mantenerlo, ¿vale? O sea, primer parámetro que hay que tocar, el C21. Vale. Siguiente parámetro, el P01, ¿vale? El P01 es el número de polos del variador. Esto es un dato que nos proporciona el fabricante del motor, ¿vale? Los motores de imanes permanentes pues suelen ser pues, de 16, 20 polos, bueno, nos podemos ir con 22, dependiendo del fabricante, ¿vale? Cosas por el estilo. El siguiente parámetro, que es el parámetro P02, ¿vale? Se configura la potencia nominal del motor en kilovatios. El siguiente parámetro es el P03, que es la corriente nominal del motor en amperios. Siempre hay que ir a la placa de motor y coger los parámetros que nos da el fabricante, ¿eh? Siguiente parámetro, el P07. El P07 es la resistencia estatórica del motor, ¿vale? Hay que ajustarlo a 20% y nos olvidamos. También tenemos el parámetro P60, 62 y 63. Estos son parámetros que no se suelen ajustar en motores de imanes permanentes convencionales. Son parámetros especiales para este tipo de motores. Entonces, estos tres datos están en la placa de motor. Eso es lo bueno. Si tenemos placa de motor, hay que ajustar pues, el P60, 62 y 63, ¿vale? Entonces son datos que nos proporciona también el fabricante. Vale, el P60 es la resistencia de armadura, ¿vale? P62 la reactancia y P63 es el voltaje inducido, ¿vale? Luego, en la siguiente diapositiva o más adelante, veremos un ejemplo de placa de características de estos motores y os enseñaré dónde nos dan esta información, estos datos. Bueno, lo dicho, estos tres parámetros aparecen en la placa de motor, ¿vale? Más adelante, pues lo veremos. Vale, el siguiente parámetro, el P65, es un parámetro para corregir, ¿vale? Son herramientas que tenemos para poder trabajar con este tipo de motores, ¿vale? La recomendación inicial es ajustar este parámetro al 65%, ¿vale? Y en principio este parámetro no hay que tocarlo más. Vale, el siguiente dato es el parámetro F03, este ya seguramente todos los conozcáis, es la frecuencia máxima de motor, depende del motor, evidentemente. F04 es la frecuencia nominal del motor, también depende de la placa de características. F05, tensión también nominal del motor. Y por último, el parámetro F42. Esto tiene que estar en 1, ¿vale? Esto, programando este valor a 1, significa que vamos a controlar motores de imanes permanentes en lazo cerrado, ¿vale? Con un encoder. Que sepáis que el variador, ¿vale? Lleva establecido por defecto un set de parámetros para controlar este tipo de motores. Es decir, ¿vale? Me refiero para motores de imanes permanentes. Os explico, si nosotros por defecto hacemos un H03, recordad que el parámetro H03 es para reinicializar el variador, ¿vale? A parámetros de fábrica. Si tú haces un H03 a 1, lo que haces es directamente es como si el variador fuera nuevo, ¿vale? Como si viniera de fábrica y si fuera nuevo. Reseteas todos los parámetros de fábrica. También tienes la opción de hacer un H03 a 2 y lo que haces es borras todos los parámetros que tienes el variador y escribes una configuración, una macro, digamos, que donde mete unos parámetros específicos de imanes permanentes por defecto, ¿vale? Os lo digo porque antes de tocar este parámetro, el H03, yo os recomiendo hablar con el maniobrista o hablar con nosotros directamente para no borrar los parámetros, porque es que perderemos toda la información, como si luego a posteriori no tenemos la placa de motor, esa información la vamos a perder también. Entonces es importante a la hora de tocar este parámetro, pues saber las consecuencias que podemos tener. Vale. Vale, ahora vamos a hablar sobre los parámetros que están relacionados con el encoder. ¿Vale? Antes eran parámetros sobre todo más de motor, ¿vale? Y ahora vamos a hablar de los parámetros que afectan para el encoder. Primero, el L01. Es importante que el parámetro L01 esté a 1, ¿vale? Lo dicho, si no lo cableamos, no pasa nada. Si lo cableamos, tampoco pasaría nada. Eso es el paso por Z.
El siguiente parámetro, el L02, esta es la resolución del encoder y esto depende del encoder directamente. Es decir, el fabricante te dice, este tiene tantos pulsos por revolución y eso es un parámetro, eso es un valor que tú tienes que ir al parámetro L02 y ajustarlo. ¿Vale? Suelen ser, os sonará, normalmente son 1024, 2048, 4096. Bueno, eso ya depende del fabricante del encoder. Vale, ¿qué más parámetros tenemos? El L07, en el L07 es donde se puede activar el pole tuning automático, ¿vale? Os explico. En este tipo de motores, nuestra recomendación es hacer un pole tuning en modo 4. Bueno, aún no hemos llegado al pole tuning, pero bueno, el pole tuning es digamos, un procedimiento que hay que hacer para poder controlar el motor, ¿vale? El motor es de imanes permanente. Entonces, aquí tenemos la opción de hacer un pole tuning automático, ¿vale? Mediante el parámetro L07 y normalmente como nosotros hacemos en motores convencionales el pole tuning en modo 4, si tú L07 lo programas a 4, implica que el variador cuando haga un pole tuning lo hará en modo 4, ¿vale? Entonces, esto significa que el variador pues, va a realizar un pole tuning de manera autónoma, ¿no? No es necesario que nadie vaya allí, que ningún operario vaya allí para hacer un pole tuning, ¿vale? Lo puede hacer automáticamente el propio variador, ¿vale? Y lo hace cuando se cumplen ciertas condiciones, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué parámetros definen esas condiciones? Vale, pues el parámetro que define esas condiciones es el bit 5 del parámetro L198, ¿vale? Acordaros que el bit 5, ¿vale?, de un número binario sería el sexto empezando por la derecha, ¿vale? Si empezamos a contar desde la derecha sería bit 0, bit 1, bit 2, bit 3, bit 4, bit 5. ¿Vale? Al final es el sexto empezando desde la derecha. Vale, pues mediante este bit, ¿vale?, determinamos si el variador cuándo hace el pole tuning, ¿vale? Si el bit 5 está a 1, como nuestra recomendación, que es nuestra recomendación, ponerlo a 1, el variador lo que hace un pole tuning en cada viaje. Es decir, siempre que le damos una orden de marcha, un run al variador, un viaje, el variador antes de arrancar hace un pole tuning, ¿vale? El variador lo que hace es, en cada arranque, calcula la posición en la que se encuentra, los polos del motor, calcula la posición del rotor y empezará a controlar la máquina, ¿vale? Esa es nuestra recomendación, ¿vale? Porque así nos aseguramos que en cada viaje el variador sabe en todo momento dónde está, digamos, dónde está ubicado, ¿vale? Si cambiamos el bit 5, ¿vale?, y lo ponemos en 0, ¿vale?, esto significa que el pole tuning automático solo lo hará en determinados casos, ¿vale? Por ejemplo, el primer caso, pues cuando el variador viene de una alarma, es decir, si el variador se bloquea por una de estas tres alarmas, por OC, que es sobre corriente, OS, que es sobre velocidad, o es PG, que es error de encoder, ¿vale? Justamente en el próximo viaje, el variador va a hacer un pole tuning automático, solo en esa condición, ¿vale? Vale, el segundo caso, si durante la primera orden de marcha, después de la tensión, al variador, es decir, perdóname, que no me explica muy bien, si el variador pierde alimentación, es decir, se va a la luz, en el próximo viaje el variador hará un pole tuning, ¿vale? ¿Por qué? Porque si perdemos tensión del variador, cuando volvemos a la tensión, el variador ya no sabe, hay que volver a hacer un pole tuning para volver a saber dónde está exactamente y poder mover y poder controlar el motor. Vale, la tercera condición es si el variador está apagado, está en modo stop y por el motivo X el motor se mueve, es decir, el variador detecta pulsos, ¿vale?, del encoder, pues el variador directamente al siguiente viaje hace un pole tuning, ¿vale? Como he dicho, nuestra recomendación es siempre ajustar el bit 5 del parámetro L198 a 1, es decir, que se haga un pole tuning en cada viaje, ¿vale? Y así nos aseguramos el buen funcionamiento. Vale, más parámetros, ¿vale? Esto creo que es la última de más parámetros. Vale, tenemos el L130 y el L131, ¿vale? Estos son datos de motor, puros y duros, básicamente, pues es el diámetro que tenemos en la polea. Y esto depende del tipo de motor, ¿vale? En la placa de motor,
aparece un dato, aparece el diámetro, pero luego lo veremos, ¿eh? Ese es el diámetro de la polea donde se colocan los cables, es digamos, la polea interior. No es el diámetro exterior donde va colocado el encoder. Por lo tanto, este dato, pues hay que medirlo y ajustarlo, ¿vale? Y esto hay que ajustarlo en el E130. Nosotros tenemos unas tablas, tenemos bastante experiencia en instalaciones con este tipo de motores. Hemos trabajado con varios motores, es decir, del mismo modelo, pero diferentes tipos, ¿vale? De motores. Entonces, dependiendo del motor, nosotros ya tenemos una tabla con los diámetros, ¿vale? Vale, el E131 es el diámetro de la goma, ¿vale? Que hace contacto entre el encoder y el motor, ¿vale? Generalmente, este es un dato conocido, ¿vale? Son 37.2 milímetros. Por lo tanto, pues ajustaríamos este dato en nuestro variador y ya está, en el parámetro L131. Vale, hay dos parámetros más, ¿vale? Que es el L132 y L132, ¿vale? Que se llaman Theta Compensation y la Theta Compensation, la ganancia de la Theta Compensation. Y esto básicamente, pues es una herramienta que hemos generado nueva para poder controlar de manera correcta este tipo de motores, ¿vale? Nuestra recomendación es ajustar el L132 a 45 grados y el L133 a 0.2. ¿Vale? Para que os hagáis una idea, ¿vale? ¿Cómo lo explico? Como la posición en la que se encuentra el encoder y el motor son completamente distintas y estamos diciendo que vamos a tener un error en el seguimiento de velocidad, el variador automáticamente pues va a estar realizando ajustes cada vez que el motor se mueva, ¿vale? En todo momento. De manera dinámica, va modificando el control que está haciendo sobre el motor, ¿vale? Entonces, estos dos parámetros, el L132 y el L133, pues son dos herramientas que incorpora el propio variador para poder realizar ese tipo de ajustes, ¿vale? Solamente para este tipo de motores, ¿eh? Para otro tipo de motores más convencionales esto no hay que tocarlo. Vale, básicamente el L132, ¿vale? Para que lo entendáis, es un margen, es un ángulo que dejamos para que el variador pueda cometer un error, es decir, hasta aquí te puedes equivocar, por decirlo así. Entonces, el parámetro L132 es una ganancia para compensar ese error, ¿vale? Dicho de otra manera, si el variador detecta que está teniendo un error en el seguimiento de la posición y supera los 45 grados, pues automáticamente realiza una compensación con el E133. Para reajustar ese error, básicamente. Vale, pues básicamente, resumiendo, lo que hay que ajustar aquí es el E132 a 45, en principio sobre el papel nos olvidamos, y el E133 a 0.2. Estos datos están validados y están basados en nuestra experiencia, ¿vale? Hemos instalado varias instalaciones de este tipo. Luego explicaré que si tenemos algún problema, qué es lo que hay que tocar a qué parámetro podemos atacar para poder acabar solucionando estos problemas. Vale, pues ahora ya entramos aquí en la placa de motor. Esta es la típica placa de motor que nos podemos encontrar en ese tipo de motores, ¿vale? La placa típica de motor, donde aparecen pues todos los datos que nosotros vamos a necesitar, es decir, lo que hemos ido hablando, los parámetros que hemos dicho que hay que configurar, pues la mayoría aparecen aquí. Lo primero que quiero comentar, ¿vale? Es que aquí aparece el diámetro, que aquí pone 340 milímetros. Acordaros, este diámetro es de la polea interior, ¿vale? Donde van los cables, no la exterior. Que ese dato que necesitamos hay que medirlo, ¿vale? Eso tenerlo en cuenta. Vale. A raíz de aquí vamos a ir explicando pues todos los otros parámetros. El P02, ¿vale? Que es la potencia nominal del motor, ¿vale? En este caso sería 2,8 kilovatios. El P63, ¿vale? Que también ha salido en la anterior diapositiva. Aquí está simbolizado con una E, ¿vale? La E es el BACMF que la llamamos y, vale, pues nada, aquí programaríamos 120, tal y como aparece en la placa. ¿Qué más? El P63, el 120 se programaría en P63. Vale, el F05 sería la tensión nominal del motor, ¿vale? En este caso,
pues tal y como aparece aquí, 280 voltios. ¿Qué más? El parámetro F03, velocidad máxima, pues ahí programaríamos 112 RPM. F04, hercios, pues 12 hercios. Más datos, la XS, ¿vale? La XS, que se programa en P62, ¿vale? Aquí ajustaríamos 10 ohmios. Y la RS, que se programa en P60, ¿vale? En este caso, 3,5 ohmios, ¿vale? Con estos datos tendríamos casi todos los parámetros del motor. Simplemente, pues nos faltaría ajustar el número de polos, ¿vale? Aquí no aparece el número de polos. El número de polos sale de esta fórmula que veis aquí abajo. Esta fórmula es válida para todo tipo de motores, ya sea de inducción, de imanes permanentes. En este caso, pues haríamos 120 por la frecuencia, ¿vale? Que serían 120 por 12 dividido entre RPM, que sería 120 por 12 dividido entre 112 RPM, pues el número de polos, si hacemos esta formulita, pues nos sale que son de 12 polos. ¿Vale? Como podéis ver, el ajuste es sencillo, siempre y cuando, importante, muy importante, tengamos datos del motor, ¿vale? Porque sin estos datos estamos vendidos. Si no tenemos la placa de motor, es complicado acabar de poder controlar este tipo de motores. Vale, el pole tuning, ¿vale? El pole tuning, como ya sabéis, es un procedimiento que hay que hacer para poder controlar el motor. Antes de hacer el pole tuning, siempre hay que asegurarse que todos los parámetros, eso es evidente, que todos los parámetros que hemos ido comentando en anteriores diapositivas están correctamente ajustados. Esto es una obviedad, pero tened en cuenta que si nos equivocamos en algún dato de motor, es posible pues que no seamos capaces de controlar el motor, nos aparezcan errores, ¿vale? Por ejemplo, si el número de polos se introduce mal, es decir, si tenemos un motor de 12 polos y nosotros configuramos, me lo invento, 14, 16, 20, pues cuando el variador intenta hacer el pole tuning, te va a calcular un valor erróneo y luego cuando intentes mover, pues te van a salir pues, errores de velocidad, errores de sobrecorriente, etcétera. Vale. También hay que asegurarse que el encoder está bien cableado. También es una obviedad, ¿eh? Y también que los parámetros relacionados con el encoder también estén bien ajustados. Básicamente lo mismo que antes, que todo lo que hemos ido explicando, hay que asegurarse al 100% que todo eso está bien. ¿Vale? Si no está bien cableado el encoder o algún parámetro relacionado con el encoder está mal configurado, pues lo mismo, pues no seremos capaces de controlar el motor, el variador se bloqueará por algún tipo de alarma, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero esto no solo pasa con este tipo de motores, ¿eh? Al final esto es un tipo de encoder que es un motor de imanes permanentes y este tipo de problemas que os he estado explicando sucede para cualquier tipo de motores de imanes permanentes convencional, ¿vale? Cualquier tipo de máquina. Vale, tercer paso para hacer el pole tuning. Vale, pues asegurarse que las señales de enable están activas. Es decir, que cuando yo le estoy dando orden de marcha, cuando yo voy a hacer el pole tuning, enable 1 y enable 2, que es la habilitación del variador, están activas. El cuarto paso es dar una orden de marcha al variador, ¿vale? La recomendación es poner la maniobra en inspección y le damos orden de marcha. Entonces, como nosotros habíamos ajustado anteriormente el parámetro L07A4, claro, como previamente está configurado el variador, previamente le hemos dicho L07, acordaros que es por donde le decimos al variador que haga un pole tuning automático. Y si previamente también hemos configurado bien el variador y hemos cambiado el bit 5 del parámetro L198, lo hemos puesto a 1, pues cuando le demos una orden de marcha, como lo tenemos ajustado que en cada viaje haga un pole tuning, y como tenemos activado el pole tuning automático, pues el variador en el primer viaje que haga, o en este caso en todos, el variador va a hacer un pole tuning antes de arrancar. Va a calcular el fasado y arrancará. ¿Vale? ¿Qué pasa si el variador se bloquea cuando intenta mover? ¿Vale? Puede pasar. ¿Vale? Es muy probable, ¿vale? No fallo, pero es lo más común es que las fases del motor pues estén intercambiadas. Haya una fase que no esté acorde, no esté bien conectada. Pues simplemente cambiamos una fase del motor, ya sea directamente yéndonos al terminal UVW y cambiar la U por la V, esa sería una opción, o
irnos al parámetro H190, esto aquí no lo he explicado, el parámetro H190 es un parámetro donde tú puedes intercambiar fases mediante software, es decir, H190 a 1 sería una posición de las fases, si lo pones a 0 sería otra, es como si cambiaras una fase de motor, ¿vale? Importante el tema de H190, porque para poder cambiar este parámetro, se trata de un parámetro protegido, entonces para poder cambiar este parámetro, si lo hacéis como un parámetro normal y corriente, cuando tú accedes al parámetro e intentes cambiar de 0 a 1 o de 1 a 0, verás que no te deja cambiarlo. Entonces la única manera de poder cambiar este parámetro es dejando apretado la tecla Stop y manteniendo la tecla Stop flecha hacia arriba o hacia abajo, dependiendo si queremos subir o bajar el parámetro. Vale, vamos a entrar en el último punto, que es la resolución, bueno, los problemas que nos podemos encontrar y cómo poder resolverlo. Vale, aquí vamos a ver un ajuste real de instalación. En este caso, ¿vale? Estáis viendo una gráfica, ¿vale? Realizada con el Loader Software, con nuestro programa de monitorización. Vale, hago aquí un paréntesis. El Loader Software, tenemos un webinar específico ya realizado, que está colgado en el canal de YouTube, específico para comunicar con dónde podemos descargarnos el Loader Software. El Loader Software, para vuestra información, es gratuito. Se puede descargar directamente desde nuestra página web. Lo dicho, hay un YouTube específico en nuestro canal de YouTube donde explicamos cómo descargar, cómo programar y cómo funciona el Loader Software, ¿vale? Cierro paréntesis. Vale, pues esto es una herramienta, ¿vale? Donde podemos monitorizar a tiempo real lo que está sucediendo en nuestra instalación, ¿vale? En la herramienta hay una función que se llama el Real Time Trace, que es lo que estáis viendo, ¿vale? Que está disponible en el software gratuito, ¿vale? Vale, en esta gráfica, lo que comentaba, estamos monitorizando la velocidad detectada, es decir, la velocidad que vemos a través del encoder, estamos monitorizando la corriente de salida, ¿vale? Del motor y el par que genera el motor, ¿vale? Entonces, para hacer el primer test, digamos, una vez que hemos hecho el pole tuning, ¿no? Vamos a ver si esto funciona y vamos a ver qué pasa. Pues la recomendación, lo primero de todo, es mover el motor, poner el ascensor en modo inspección, ¿vale? Y asegurarnos de que en inspección, es decir, a una velocidad baja, el control del motor es bueno, ¿vale? Sobre todo, mirar los consumos, es lo más importante. Al final, lo que podemos visualizar son consumos, ¿vale? Si no disponemos de la herramienta del Loader Software, si vamos a una instalación, nos llevamos el ordenador encima y queremos ver el consumo, una de dos, te vas con una pinza, ¿vale? La metes ahí justo a la salida del variador, de los cables del motor, y visualizamos la corriente de salida, o directamente, si con la consola del variador podemos visualizar la corriente de salida. Es un dato que nos da el propio variador, ¿vale? ¿Vale? Tened en cuenta, ¿vale? Que la corriente de salida nos está dando, pues, como una imagen general del control que tenemos sobre ese motor, ¿vale? Nuestra recomendación es poner lo que comentaba, poner la maniobra en modo inspección, mover la máquina por todo el hueco, subiendo y bajando, ¿vale? Y mirar que los consumos, pues, sean correctos. ¿Qué son consumos correctos? Los consumos correctos son valores acordes a esa instalación, a ese motor. Si tienes un motor de 10 amperios, no te puede estar consumiendo 15 amperios en inspección. ¿Sabes? A eso me refiero. O cuando tienes que tirar de todo el contrapeso, imagínate que tienes el ascensor arriba del todo vacío y lo vas a mover en inspección hacia abajo, pues ahí el consumo tiene que estar cerca de la nominal, pero no por encima. O al revés, si estamos abajo del todo, cabina vacía y tenemos que subir, el consumo tiene que ser casi 1 amperio, 2 amperios, no te puede estar consumiendo la nominal del motor, ¿vale? Me refiero a consumos coherentes de instalación. Vale, si eso, perdóname, si hacemos un viaje de arriba abajo en inspección y todo funciona bien, perfecto, los consumos son buenos, eso implica que somos capaces de controlar ese motor. Eso sería la primera prueba. Vale, ¿qué pasa si en esa prueba tenemos problemas? ¿Vale?
Venga, esta gráfica es muy similar a la anterior, estamos en modo inspección, el ascensor se mueve y aparentemente todo está bien, pero a raíz que se va moviendo, vamos viendo que el par de salida, que es la línea naranja, va aumentando, ¿vale? Incluso también, bueno, va todo acorde, la corriente, si os fijáis, también va subiendo un pelín y va aumentando hasta que el variador se acaba bloqueándose por lo general por la alarma OLU, ¿vale? Eso implica que es una sobrecarga de variador, hay un consumo excesivo durante un cierto tiempo, se calientan los IGBTs y al final aparece este tipo de alarma, ¿vale? ¿Qué está sucediendo? Pues eso, pues que no estamos teniendo un buen control hacia el motor, ¿vale? Lo que sucede es lo que hemos explicado anteriormente, ¿vale? Referente a los parámetros L132 y L133, ¿vale? Acordaos que esa herramienta es nueva para este tipo de control de motores, ¿vale? El ángulo que estábamos teniendo de margen que aplicaba el variador sobre el control del motor, pues se está inestabilizando y se está perdiendo el control del motor, ¿vale? Se está saliendo de rango, ¿vale? ¿Esto qué significa? Pues que hay que corregir ese error que estamos permitiendo y en este caso, si por defecto el parámetro L133 viene configurado a 0.8, pues nuestra recomendación es bajarlo a 0.2, ¿vale? Y con eso este problema en principio se soluciona, ¿vale? Como podéis ver, el problema lo estamos teniendo a bajas vueltas, ¿vale? El control de este motor, donde el encoder está ubicado en la periferia, ¿vale? Con la rueda de goma, ¿vale? Con el deslizamiento, pues a bajas vueltas la información que recibe el variador pues es mucho menor, ya que estamos girando a menos velocidad, ¿vale? Otra recomendación, ¿vale? Si bajando el parámetro a 0,2, el L133 a 0,2 no se soluciona el problema, pues siempre tenemos la opción de subir un poquito más la velocidad de mantenimiento. Es decir, si por defecto está trabajando a 3 hercios o a 2 hercios de mantenimiento, pues subirla a 4 o a 5. ¿Por qué? Porque a más velocidad, mejor control. ¿Vale? Esto sería un test inicial de puesta en marcha y si todo funciona bien, no hay que tocar nada. Si vemos que durante el viaje el consumo empieza a subir y de repente nos aparece una alarma OLU, pues hay que acabar de tocar estos parámetros. Vale, ¿qué más? A ver, no sé dónde estoy. Aquí. Vale, el siguiente paso sería colocar, pues, bueno, una vez que hemos hecho el primer test, pues ahora hay que poner el ascensor en modo viaje o en modo normal y comprobar que los consumos sean correctos, ¿vale? Al inicio es normal que tengamos una pequeña sobrecarga, ¿vale? Tal y como podéis ver en la gráfica, la línea naranja, y luego durante el viaje, pues verificar que los consumos estén dentro de la nominal, del motor, en un viaje normal. Si los consumos salen de las especificaciones del fabricante, del motor, lo dicho, si tenemos un motor de 10 y nos está consumiendo 13, o una de dos, o no estamos controlando ese motor, es decir, el pole tuning no se ha hecho bien, o que mecánicamente pues haya algo que haga subir el consumo, ¿vale? Tema de frenos, tema de roces, mal contrapesado, ¿vale? Etcétera. Cosas que puedan hacer que el consumo se dispare. Vale, otro problema que podemos tener, ¿vale? Cuando intentamos girar en modo normal es cuando estamos girando a bajas vueltas. Es decir, cuando el variador decelera y va a velocidad de nivelación, ¿vale? Como he comentado antes, el control de velocidad, el control a velocidades bajas es más complejo. Lo que puede suceder es que el variador acabe bloqueándose por alguna alarma, por pérdida de control, pues ya sea por sobrevelocidad o error de velocidad, R o incluso sobrecarga de variador, OLU. ¿Vale? En la gráfica se puede ver que cuando el motor está girando y ya en velocidad de nivelación hay como un descontrol, veis que hay una subida del consumo y una subida de la velocidad y esto hace que el variador se acabe bloqueando, ¿vale? ¿Qué es lo que podemos hacer? Lo mismo que hemos dicho antes, L133, que por defecto está 0.8, lo ponemos en 0.2, ¿vale? Y lo volvemos a probar. ¿Se soluciona? Perfecto. ¿Que no? Pues a lo mejor hay que atacar a la velocidad lenta, ¿vale? Yo me he encontrado en este tipo de instalaciones velocidades lentas de 1 hercio o 0, y poco hercios. Entonces, ostras, a lo mejor es muy poco. De 1 hercio lo ponemos en 2 y a lo mejor eso lo solucionamos, ¿vale? O sea, es importante tener claro el tema de la velocidad lenta, si se puede subir un pelín. Vale, ya por último, esta es la última. ¿Vale? Nos podemos encontrar un problema durante la aceleración, es decir, en el arranque, ¿vale? Que el variador se bloquee por sobrevoltaje, ¿vale? Esto no es habitual, pero lo podemos encontrar. Bueno, en la gráfica se observa que hay una pérdida de control justo en el arranque.
¿vale? Y el variador acaba bloqueándose por sobrevoltaje. Para solucionar este problema tenemos otra herramienta, ¿vale? Que es el parámetro P63. Aquí habíamos dicho que el P63 lo dejamos según recomendaciones. Pues si nos sucede esto, la idea es subir este parámetro un 5%, ¿vale? Y en esto, pues nos olvidamos. Básicamente, la idea es que durante la aceleración el variador le va a aplicar un poco más de tensión para compensar el control, ¿vale? Y evitar este tipo de alarma. Estos son los típicos, bueno, lo que hemos ido comentando en estas últimas 3-4 diapositivas. Esos son los típicos problemas que nos podemos encontrar de puesta en marcha y las peculiaridades que nos podemos encontrar en este tipo de motores, ¿vale? Por último, tened en cuenta que se trata de un motor de imanes permanente, ¿vale? Me refiero que lo que hoy hemos explicado pues son herramientas nuevas para poder controlar este tipo de motores, pero las herramientas que teníamos hasta ahora, ¿vale? Siguen siendo válidas, es decir, los parámetros para configurar las ganancias a velocidad cero, que es el 65, 66, 68, 69, las ganancias a velocidad lenta, que es el E37, L30, no, L38, L39, las ganancias a velocidad rápida, L36, L37, eso sigue siendo, sigue valiendo también, ¿eh? Esas son las de siempre. Entonces, es importante cuando tengamos un problema no mezclar temas, es decir, no mezclar problemas. A lo mejor estamos teniendo un problema de ganancia puro y duro a velocidad lenta, a lo mejor no hay que aumentar la velocidad lenta, a lo mejor hay que aumentar la ganancia a velocidad lenta para tener el mejor control, ¿vale? Entonces, en este webinar hemos hablado sobre todo y nos hemos centrado en las nuevas herramientas que tenemos para controlar este tipo de encoder, este tipo de motor. Pero el control de un motor convencional de imanes permanentes, wireless, también sirven esos parámetros, son los mismos de siempre, ¿eh? Vale, pues ya hemos acabado. Gracias por asistir por la asistencia que habéis tenido aquí en el webinar, ¿vale? Y bueno, aquí os dejo los emails. Tenemos un email de postventa para preguntas técnicas, otro email para otro tipo de consultas, ¿vale? InfoSpain. Tenemos un teléfono directo de WhatsApp, pues si tenéis cualquier cosa. Bueno, tenemos nuestra página web, LinkedIn, YouTube. Podéis acceder cuando queráis, ¿vale?